Hola a todos. Como verán, ahora estoy en Uruguay. Estamos el equipo de Espacio Vidasen presentes. Tenemos a Nubia aquí, que es nuestra presentadora principal de Espacio Vidasen. Y ahora, como participante especial, estoy excepcionalmente en Uruguay. Queríamos, antes de presentarles una de las recetas de Nubia, hablarles un poco sobre los diferentes tipos de aceite que se usan para cocinar, las ventajas que tienen uno u otro para cocinar o para comer en crudo. Entonces, sabemos que tenemos aceite vegetales, aceites animales, grasas, y existe siempre la idea de que siempre el aceite vegetal es bueno para todas las ocasiones. Sin embargo, en esta breve introducción quiero desmitificar un poco algunas cosas sobre los aceites para luego pasar a las recetas de Nubia. Siempre tenía la duda, ¿no?, de los aceites, por ejemplo, que usamos en lugares cálidos y en lugares fríos. ¿Y cuáles son los que son saludables y cuáles no? Exacto. ¿Por dónde podemos empezar? ¿Qué te parece si con este regalo que nos trajiste del aceite de coco, que sí, es un aceite que vino líquido, y sin embargo cuando llegó Rodrigo al Uruguay vio que estaba solidificado? Y dijimos, ¿qué pasó? Evidentemente acá un cambio de temperatura. Yo compré este aceite pensando en ti, Nubia, para cocinar, porque es un aceite de coco que es el más recomendable para la cocción. Felicia. Estaba completamente líquido cuando lo traje de Brasil por el clima. Lo coloqué en muchas capas de bolsas de nylon por el caso de que en el avión se volcase. Sí. Y cuando llegó estaba sólido como más que una crema, es un sólido realmente. Así que me llamó la atención eso. Y a mí me gustaría aquí que veamos la pizarra, porque, bueno, Rodrigo es el director de un canal de inglés, alemán, español, o sea, clases de inglés online, clases de español y de alemán online. Entonces, a ver cómo lo presentamos. Bueno, para hacer esto, aprovechar esta presentación y esta breve introducción a los alimentos, y que sea también aprovechable para los cursos de idiomas, lo que estaba pensando que podríamos hacer es colocar subtítulos debajo en el video. Perfecto. Así que para cuando estén viendo este video, fíjense de ir viendo los subtítulos, que estarían en inglés, como para ir también practicando. Ahora lo que escribimos aquí con Nubia en la pizarra es simplemente para que lo tengan un poco más visible. Vamos a hablar brevemente de tipos de aceite en crudo y para cocinar. Tenemos varios tipos de aceite. Los aceites no son necesariamente los mejores para todo. Están los mejores aceites para comer en crudo, para colocar en una ensalada, por ejemplo, y los aceites que son los mejores para cocinar, para freír o simplemente cocinar. Y los aceites tienen tres tipos de grasas, esencialmente, diferentes. Como mencionamos, las poliinsaturadas, monoinsaturadas y saturadas. Bien, esto es chino, no se preocupen. Les voy a explicar por qué las dividimos en tres tipos. Bien, todos habrán escuchado que el aceite de oliva es el más saludable para todo, ¿verdad? En general lo es el que tiene el mejor equilibrio entre ser bueno para cocinar y ser bueno para comer en crudo. Sin embargo, hay aceites que son aún mejores específicamente para la comida cocida. Hay una gran diferencia en hacer algo en grasa, que es la grasa de un producto animal, que es algo de un producto vegetal. Pero una cosa que investigamos y estuvimos charlando con Rodrigo es que los aceites vegetales no todos son saludables si los cocinamos. Por eso que estamos viendo cuál aceite para hacer una comida deliciosa nos podría venir muy bien si lo cocinamos, ¿no? A ver, contame. Sí, eso es muy interesante. ¿Cómo es por eso el aceite de coco para cocinar? El aceite de coco, muchos expertos insisten que es el mejor. Algunos llegan a decir que es el único aceite que debería ser utilizado para cocinar. El aceite de oliva se puede usar crudo, se puede usar cocido,
Pero no lo vamos a freír con aceite de oliva nunca, vi freír en aceite de oliva nada. Sí, no es el mejor aceite para freír. Claro. Primero, como tú siempre nos explicas en Sí. tus clases, freír no es lo No es lo ideal. mejor. Y segundo, que para altas temperaturas, aunque el aceite de oliva es el más equilibrado para usar en todas las condiciones, tanto crudo como para cocinar, si hablamos específicamente para cocinar y más a altas temperaturas, Sí. cuanto más grasas saturadas tenga un aceite, tanto mejor. Y Ajá. por eso es que el aceite de coco es el ideal para cocinar. Porque el aceite de coco tiene altas... Alto contenido. Muchas, claro, tiene un contenido inmensamente alto de grasas saturadas. Ajá. Y estas son las que menos se oxidan Ajá. y por lo tanto menos se degradan cuando son expuestas a las altas temperaturas. Ajá. ¿Y dónde está la curiosidad? Que el aceite de coco es vegetal y las grasas saturadas por excelencia están en los productos de origen animal. Por ejemplo, la mantequilla, la grasa de cerdo, en algunos países se usa la grasa de ganso para cocinar. Esos son por excelencia los aceites que tienen más cantidad de grasas saturadas. Sin embargo, el aceite de coco, siendo completamente vegetal, pasa todos esos otros aceites o grasas en cantidad de grasas saturadas. Ajá. Y lo interesante, y esto es parte de la desmitificación que les hablaba, es que tendemos siempre a pensar y a estar educados que las grasas saturadas son malas para todo, y resulta que para cocinar o para calentar, las grasas saturadas no son realmente tan malas. O sea que sería bastante interesante hacer una preparación con el aceite de coco, cocinar la preparación y comerlo. Eso es más saludable que si lo comiéramos crudo. Claro, o sea, grasas saturadas en crudo no es recomendable. Para eso usamos las poliinsaturadas, ¿sí? Ajá. Pero el tema es que el aceite de coco con las grasas saturadas tiene la ventaja de que al calentarse no produce la oxidación que producen las grasas poliinsaturadas e incluso las monoinsaturadas. La oxidación del aceite al calentar es lo que se conoce por la degradación, que es lo que produce todos esos efectos tóxicos que tiene para el organismo. Los aceites que son altos en grasas poliinsaturadas y bajos en las saturadas, como por ejemplo aceite de girasol, de maíz o de sésamo, son aceites más nobles para comer en crudo, pero son los que sufren mayor degradación cuando estos son expuestos a las altas temperaturas. Ah, perfecto. Entonces, vamos bien. Nosotros para la cocción, entonces vamos quedándonos con un aceite como el aceite de coco, como ideal. Ahora, ¿qué pasa para los crudos? Para los crudos, Sí. ahí tenemos que priorizar los poliinsaturados e incluso los monoinsaturados, Ajá. que son tipos de grasas que son buenas para el organismo, ¿verdad? Estamos hablando, por ejemplo, de aceites vegetales Ujú. que tienen, por ejemplo, te voy a mencionar algunos. ¿Qué pasa con el aceite de sésamo? El aceite de sésamo tiene índices relativamente altos o medios de ambos, de los poliinsaturados y los monoinsaturados, ¿verdad? Ajá. Y es un aceite bueno Ahí para comer para en el crudo. organismo humano. Aún así, el que le gana a todos para comer en crudo es por lejos el aceite extra virgen de oliva. Oliva. Y bueno, este es el nuestro porque usamos mucho aceite de oliva. Así que el aceite de oliva es bueno y muy óptimo, el extra virgen, Sí, para consumir en crudo. sí, exactamente. Es el ideal en realidad. ¿Y sabes qué, Rodrigo? El aceite de oliva también es bueno para cocinar. Una desmitificación pequeña sobre el aceite de oliva es que el aceite extra virgen no es necesario para cocinar, o mejor dicho, no es necesario que el aceite de oliva que usamos para cocinar sea extra virgen, Ajá. porque esa ganancia en calidad que tiene el extra virgen cuando lo consumimos en crudo no es razonable o no es necesaria o no hace diferencia cuando este es expuesto a temperaturas.
Entonces da exactamente lo mismo que el aceite de oliva sea extra virgen o aceite no extra virgen, si lo vamos a usar para cocinar. Bueno, como siempre recuerden que si tienen dudas, preguntas o sugerencias de alguna receta que les gustaría saber cómo preparar, sobre todo desde un enfoque saludable, que esa es la especialidad de Nubia, pueden escribirnos en los comentarios, mandarnos un mensaje, publicar en el blog, que siempre será un placer contestarles, responderles, y también si tienen dudas sobre cómo preparar algo o cómo variar algo para que sea más nutritivo, todas esas cosas pueden preguntarlas y plantearlas aquí.